Hola Trader, muy buenos días. Soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa y os informo que retomo nuevamente la publicación de los artículos de la estrategia de criptomonedas de fin de semana que había dejado a últimos del año pasado. En principio vamos a retomar y podréis seguir toda la actividad formativa a través de los canales de Telegram. Cuidado con la suplantación de identidades, que están habiendo muchas, y recordar, nunca os pediré dinero ni prometeré rentabilidades. Eso os puede dar alguna pista. El Bitcoin ha dado muchas alegrías. También ha generado mucho quebrantos de cuentas, ¿no? Desde el año pasado hasta ahora, en todo este periodo que llevamos del último trimestre, desde octubre, noviembre, donde hacía esos máximos de esos 120 y tantos mil dólares con un sentimiento muy positivo del mercado, y donde a partir de ahí es la primera vez que el Bitcoin está 5 meses consecutivos a la baja. Por lo tanto, empiezo como era habitual, cómo han evolucionado en las últimas 24 horas y 7 días, las 10 top por capitalización, y vemos que hay un movimiento muy neutral positivo semanal del Bitcoin en 1,78, hay un movimiento del Ethereum de 2,24, fijaros, 1.957 dólares de cotización en tiempo real frente a esos 4.000 y pico que tocaba. Bárbaro, ¿no? La caída que están teniendo. Tenemos un Tether anclada al dólar, muy anclada, XRP con un 3,06 semanal, de las cuales, fijaros, subía mucho más, un 2,32 en las últimas 24 horas, que coincide las últimas 24 horas con caída también del 1,66 en el Bitcoin y un 1,84 en el Ethereum. Tenemos BNB con un 4,32 de balance semanal, 2,96 última 24 horas, USDC anclada totalmente, Solana, Sol, un balance semanal de un 1,90 en negativo, con un 2,62 en negativo de las últimas 24 horas. Luego tenemos una evolución positiva de Tron con un 2,95, Dogecoin, Doge 1,10, y Bitcoin Cash, que es la ganadora dentro de las top 10, con un 9,86 en los últimos 7 días. Incluyo también a Cardano, ADA, con ese movimiento semanal también positivo del 2,57 y que coincide con ese movimiento del 2,21 en negativo. Movimiento que hemos tenido, como os comentaba, unos índices en máximos, unos índices americanos y europeos que siguen con un movimiento muy bueno al alza, y donde hemos tenido una caída muy fuerte del Bitcoin, hemos tenido un movimiento muy fuerte del oro al alza, un movimiento de lateralización del crudo, que se está moviendo el crudo Texas entre esos 60, 59 dólares y 65 dólares, unos índices españoles, el IBEX en máximos en torno a los 18.000 y un DAX luchando en esos 25.000. Sin embargo, el Bitcoin hemos tenido un movimiento, aquí lo tenéis en diario, desde ese máximo que tocaba en septiembre del 2025, donde superaba esos 120.000, esos 124.000 dólares, lleva todo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya son 5 meses consecutivos con un Bitcoin a la baja. Si ponemos el gráfico en mensual, aquí lo veis, lo acercamos y lo podréis comprobar mucho mejor. Es decir, aquí están, son 5 meses consecutivos en balance gráfico mensual totalmente a la baja. Muchas consultas he tenido referidos a si va a seguir cayendo, si ya ha acabado la euforia del Bitcoin,
Si va a hundirse muchísimo más, pues como es lógico y me conocéis, no soy adivino y no sé lo que va a hacer dentro de un minuto, de una hora o de un día para los que trabajáis intradía. Sí que se puede observar en el gráfico que tiene una volatilidad tremenda, que los niveles de variación diaria está entre 3.000, 4.000 puntos, 3.000, 4.000 dólares en un contrato, y por lo tanto siempre hay que tener una gestión patrimonial muy, muy exhaustiva y ceñida, pero ahora con las volatilidades que hay, mucho más. En este periodo y en contacto con muchos de vosotros me habéis transmitido el daño que ha hecho a muchísimas cuentas, el daño que ha hecho incluso quebrándola, a otros las alegrías que le ha dado, como siempre hay de todo en el mercado, pero ha generado pasar de la euforia al abatimiento, es decir, a esa tristeza donde los ánimos y la visión de muchos particulares y muchas personas que empezaban a invertir en el Bitcoin, pues se han quedado ya sin ganas de invertir momentáneamente. ¿Qué sucederá con el Bitcoin? Ni idea. ¿Qué estimo yo en mi análisis que sucederá con el Bitcoin? Que no es momento de venta. Es decir, en este momento el Bitcoin nos presenta una oportunidad muy buena para los que entren en Bitcoin Cash, para los que entren en Bitcoin mediante futuros ETFs o CFDs y puedan aguantar esa posición. ¿Qué quiere decir esto? Que también me lo habéis preguntado, si podía romper los niveles de 59.000 y dirigirse a niveles de agosto-septiembre del 2024, donde tocaba esos 52.000. Perfectamente, igual que las bajadas de 5 meses consecutivas. Puede hacerlo perfectamente. Lo que sí que, si juntamos todos los fundamentales del mercado, la expansión que ha tenido el Bitcoin, ya no solo como especulación, sino como medio de pago, como introducción en las empresas, como introducción en las cotizaciones mediante ETFs y sus autorizaciones, vemos de que el Bitcoin, en mi opinión, le queda un gran recorrido y un pronóstico de futuro muy bueno. Esto no quita a que toque los 59.000 o 52.000. Y ahí es donde digo de que nos representa, en mi opinión, una muy clara oportunidad de compra. Si hablamos por indicadores, el RSI está muy bajito. También fijaros que lo estaba. Cuidado que los indicadores nunca nos dicen, y lo sabéis mi opinión, el análisis técnico nos ayuda, pero no nos garantiza el éxito. Aquí teníamos un Bitcoin por abajo de los niveles de 30, hacía un amago de recuperación para hacer mínimos. El que ahora esté en los mismos niveles no significa ni que no siga cayendo, ni que haga un amago para retroceder, pero sí nos dice de que el RSI está muy sobrecargado, está muy bajito, y por lo tanto podríamos tener un impulso al alza en este momento. Ese impulso al alza le podría llevar a buscar los niveles de 72.400. Este es el primer punto clave que tenemos en el Bitcoin, y siempre analizándolo, como veis, en gráfico diario, ¿no? Bueno, pues ese es el punto clave que os comento para el Bitcoin, donde como resistencia esos 72.500 vamos a ver si se puede enfrentar a ellos y romperlo. Por otra parte, no solo seamos alcistas, y fijémonos también en esos 60.000 por la parte de abajo, 59.000, que la rotura de ese soporte nos podría dar lugar a una caída mayor que buscará los niveles de 52.000. Por lo tanto, movimiento de momento bajista total, movimiento que ya habéis visto en mensual 5 meses consecutivos a la baja. Vamos a ver si esos 60.000 actúan de soporte, si podemos atacar esos 72.000 y nos sirve como referencia, y eso sí, la rotura de esos 72.000 cambiaría el escenario
y ya nos provocaría dos impulsos al alza, uno a 77.000 y otro muy importante a niveles de 79.000. Por lo tanto, estos son los niveles que manejo en, digamos, inversión diaria. Pero insisto, 5 meses consecutivas a la baja, no da síntomas ninguno de que la bajada haya acabado y por lo tanto hay que esperar al que el precio reaccione. Si hablamos de un movimiento intradía de fin de semana, vemos como después de semanas consecutivas a la baja, esta semana se está comportando positivamente en cierre semanal, si bien hoy tiene un retroceso en las 24 horas, y establezco este nivel, los 67.500. Muy atentos, porque en principio una estrategia podría ser una compra para el fin de semana en búsqueda de esos 67.500. Vamos a ver si los toca o no. En este momento está cotizando en 67.000 y la rotura de los 67.500 ahí nos provocaría un impulso, digamos, un abandono de la última su tendencia bajista en plazo horario, y por lo tanto nos podría dar un siguiente impulso a niveles de 69.000. Por lo tanto, vamos a ver si ahora ataca los 67.500, si lo rompe, que de momento no ha podido, y si lo rompe nos tendrá un objetivo a 69.000. Por otro lado, no olvidemos nunca las dos opciones de que vuelva a tener un fallido en ese ataque y entonces tendrá un asiento en el soporte de 65.300. Así que bueno, os saludo a todos. Ya tenéis nuevamente el retorno de las estrategias de fin de semana. Como es habitual, la publicación serán los viernes, y os invito a que visitéis mi canal de Telegram, donde encontraréis mucha más información y contenido formativo y financiero. Recordar, cuidado con la suplantación de identidades. Recordar que ni gestiono carteras, ni pido dinero, ni prometo rentabilidades, y eso os puede ayudar a saber si estáis en el canal oficial o no. Mucha suerte, mucha precaución y nos vemos en el siguiente artículo. Chao.